Buenas tardes. En la medida en que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada en la causa Cuadernos y en la causa Otesur Los Sauces, el total de la pena acumulada llegaría a los 32 años de prisión. Dado que existe un sistema en el penal argentino que permite unificación de penas, todos los penalistas que yo consulté me dicen que si es condenada en ambas causas, tendría entre 20 y 25 años a cumplir la actual presa en San José 1111. Pero para la familia Kirchner hay otro problema muy significativo, y es que en la siguiente causa, en Otesur Los Sauces, está implicado Máximo Kirchner. Y Máximo Kirchner, si fuera condenado, no puede pedir la prisión domiciliaria. Sería una prisión a cumplir en una cárcel común. La tercera persona procesada en esto de la familia, que Florencia Kirchner, fue excluida por la Cámara, considerando que cuando ella ingresó a la sociedad, todo ya estaba en marcha y ella solamente es una víctima de su madre, de su padre y de su hermano. Hablando de Máximo Kirchner, habló Máximo Kirchner hoy. Escuchadlo bien lo que dijo, porque está reconociendo la realidad de lo que le pasa al kirchnerismo / peronismo. Mirá. Mira, hay muchos que cuando van a hacer algo, viste, van y encuestan, ¿no? Entonces, mirá, queremos hacer esto, pero esto la sociedad lo apoya en un 35%, lo rechaza en un 45% y una tanda de no sabe, no contesta o diferentes intensidades. Y no se anima a instalar, ¿no? A convencer, ¿no? Yo arranco de acá, está bien, hoy por hoy la postura nuestra no es mayoritaria, o todavía la sociedad no la conoce, o no hemos sabido comunicarla, también puede pasar. Y eso es un tránsito, es dedicación, es trabajo, es explicar, es debate, es discusión, y medio que nos quedamos, ¿no?, en la coyuntura de la opinión pública, aparte una opinión pública muchas veces, digamos, que está acordonada, digamos, por diferentes estamentos de comunicación, de poder, donde la discusión se centra en un lugar, parece que no podemos salir de ahí, cuando realmente tenemos espacios para debatir y discutir lo que va a venir. Leila Yani también está en esta mesa donde hablamos de política y otros temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuando escuchás a Máximo Kirchner, que está admitiendo, ¿no?, que están en un momento difícil, quieren explicar tal vez lo inexplicable, pero bueno, hay mucha gente que me imagino que lo sigue, ¿no? ¿Qué pensás? A ver, yo los veo a todos ellos realmente preocupados porque no se veían venir el avance de los procesos judiciales. Estos tipos, desde aquí, Máximo, Cristina, Mayra Mendoza, también Pérsico, todos estos militantes del hambre, como me gusta decirles a mí, hacían las cosas con tanta impunidad, porque si no, no se entiende que entraban, revoleaban los bolsos, que los metían en Olivos, que la Rosada, que los planes sociales. No se veían venir y sabían y sentían que podían tener el control absoluto del Poder Judicial. Bueno, hoy, gracias a Dios, podemos decir, el Poder Judicial está mostrándose como un poder independiente, transparente, y eso es lo que hay que celebrar en nuestro país. ¿Qué pensás, Carlos? Bueno, una cosa muy importante para explicarle a todos los que nos ven es que el 90% de los jueces que están condenando a Cristina Fernández de Kirchner y que pueden llegar a condenar a su hijo fueron nombrados por el kirchnerismo. Porque viste que hay una especie de película de que hay una conspiración de jueces nombrados por los enemigos. No, los jueces los nombraron ellos. Lo que pasa es que es tan voluminoso el conjunto de los cargos y de las pruebas que los jueces han actuado de acuerdo a derecho. En el caso que todavía se sigue discutiendo, porque hay gente que cree que Cristina es inocente pese a la condena de 6 años en la causa Vialidad, entre 15 y 16, porque hay una discusión ahí sobre un caso, de jueces y fiscales intervinieron en la causa. No es que son 3 o 4 personas. En estos casos que vamos a ver ahora, en la causa Cuadernos y luego en la Otesur Los Sauces, que es desde el punto de vista patrimonial de la familia Kirchner el más grave, porque ahí tiene las manos muy puestas en la familia, sobre todo en su momento Néstor, Cristina y Máximo. En estas causas, una gran cantidad de jueces han visto, han vuelto, ha ido a la Cámara, ha habido diversas posiciones, es decir, no son causas que están de un día para otro. Imagínense cómo será que en la causa Otesur Los Sauces el fiscal
le ha pedido al Tribunal Oral que de una vez por todas terminen las pericias. Son tantas las pericias sobre la plata desviada que todavía no se terminaron y no empieza el juicio oral. Pero lo que tiene Cristina Fernández de Kirchner por delante en los próximos 2 años son condenas muy posibles en esta causa, en Cuadernos y en Otesur Los Sauces. Por eso ella lo que piensa es que su único destino es meter un presidente en 2027 que le indulte. Por eso Kicillof llega sigilosamente a San José 1111, no dicen lo que hablaron, porque él está pidiendo vía libre para ser el candidato a cambio de indultar. Y Guado de Pedro decía lo siguiente, para tratar de entender qué es lo que está pasando en el otro océano, ¿no? El de la oposición, mirá. Esta semana comienza otro show, el show de los cuadernos. Yo tengo el recuerdo de haber leído en esa época como en off decían los empresarios, el fiscal Stornelli o Bonafío, me extorsionaban para que yo declare que Cristina me había pedido algo. Tuve que declarar ante el fiscal Stornelli esto por presión, porque si no me metían preso. Entonces, es una causa con cuadernos truchos que comenzó con unas fotocopias de unos cuadernos que supuestamente estaban prendidos fuego, que a los 2 años aparecieron los cuadernos con letras de 4 personas por lo menos, todo en el marco de la persecución. Para nosotros Cristina es inocente, va a seguir siendo inocente, más allá de que 2 o 3 delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día 1. A mí me sigue llamando la atención porque se supone que es una persona formada, que probablemente no ha leído el expediente, porque si no, no puede hablar de este modo, porque la causa no tiene nada que ver con los cuadernos. Los cuadernos, para que sepa Guado de Pedro y quienes quieran indagar, es una causa que comienza con alguien que recopiló aquello que Centeno había escrito, pero que sirvió como punta del ovillo. Es como si yo le digo, o alguien le cuenta a Facundo que yo cometí un error o un delito, y entonces a partir de ahí, que es solo un dime, un direte, se puede decir, o un cuaderno anotado, se empieza a hacer una investigación. Es decir, los cuadernos fueron la prueba que autoincriminan a Centeno, pero de ninguna manera es la prueba que instruye la causa. Los cuadernos son la ruta por la cual un mecanismo de corrupción fenomenal, el más grande de la historia de corrupción en la Argentina, demuestran como aquello que fue vialidad en Santa Cruz se armó para toda la obra pública. Ahora, si él cuenta otra historia, le damos el beneficio de la duda, es porque él no quiere creer en la verdad. O por otra razón, nos lo preguntamos, ¿no? Porque las pruebas son muy elocuentes. Sí, pero digamos, el argumento político de la Cámpora, porque es básicamente la Cámpora la que está sosteniendo esto, es que Cristina es inocente y lo que hay es hay un armado de la, comillas, mafia judicial que quiere detener y meter presa y tener presa a Cristina Kirchner por sus ideas políticas y no por actos criminales, que es lo que por lo cual está en el banquillo de los acusados de nuevo. Y el periodista que comienza con esto, porque recibe los cuadernos y en vez de publicar la nota decide a la justicia, es decir, su compromiso ciudadano es todavía mayor que el compromiso periodístico de publicar inmediatamente, pasa por los filtros. Primero de Stornelli, que hace su propia investigación, luego se lo llevan a Bonadío cuando eso está semiprobado, y Bonadío hace su propia investigación y a partir de ahí empiezan a convocar a cada uno que va ratificando aquello que ya habían investigado. Diego Cabo dijo lo siguiente, mirá. Y ahí empezó la primera reunión, yo lo llamé a Stornelli y le dije que quería hablar con él. Yo no lo conocía, lo había visto una vez nada más y lo había consultado alguna vez por teléfono por alguna causa que me interesaba que él llegaba. Me dijo, vaya a la fiscalía, yo le dije si podíamos juntarnos en otro lado, nos juntamos en un bar, en Palermo. Y en un momento le dije, bueno, mira, saqué de la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopias que tenía ahí. Y le digo, mira, tengo todo esto y ya chequeé todo. Y me dice, él me preguntó si yo confiaba en la fuente, yo le dije que no le dije el nombre, obviamente nunca le dije el nombre, pero sí le dije que confiaba, que había hecho ya un trabajo de chequeo. Lo habíamos checado durante meses y le mostré un poco algunas cosas que habíamos hecho y que habíamos logrado chequear. Y entonces ahí empezó como una charla. Él me dijo que bueno, que eso había que denunciarlo, que la forma era hacer una denuncia
en la fiscalía. Y entonces me dijo que posiblemente iba a tener muchas consecuencias. Y ahí me preguntó si yo estaba convencido de lo que estábamos por hacer. Me dice, vos sabés que cuando investigas al poder se viene todo, ¿no? O sea, vas a quedar en el medio de la tormenta. Y Diego Cabot era un periodista tal vez menos conocido, pero que ya habían escrito un libro con Francisco Olivera, con Pancho, de esta casa, un gran periodista, hablando, digamos, llamaba Hablen con Julio, donde contaba cómo funcionaba la lógica de Julio De Vido, que era parte de un mecanismo, como pasó con el Lava Jato en Brasil. Todo muy organizado, todo con piezas bien orquestadas. El rol de Barata es fundamental, porque Barata recibe gran parte del dinero, después organizaría, y lo pongo en condicional, fíjate vos, ¿no?, aquella suciedad que se llamó Operación Puff, para tratar de voltear a Stornelli, a Bonadío y a periodistas que estaban vinculados con contar esta historia. No tuvieron éxito con esa operación, claramente, pero sin embargo intentaron de todos los modos posibles voltear la causa. A tal punto que Bonadío, que en los últimos días de su muerte sabía que estaba muy complicado, quiso mandar esta causa a juicio y lo logró, le dijo a Cabot, ojo que a vos te pueden matar. Cabot lo reveló, de perfil bajo, Diego, siempre, no reveló la cantidad de amenazas que sufrió. Ahora, yo quiero preguntarle a Carlos Rucauf, porque él tiene, tal vez es el que más experiencia tiene de todos nosotros, si para él este juicio va a cambiar la historia de la corrupción en la Argentina, ¿o no? Yo creo que ya la cambió, porque a partir que aparece el castigo a los que pagan, no solamente el castigo a los que cobran, volver a pedirle a los empresarios que paguen coimas se hace mucho más difícil. Ustedes fíjense que acá hay empresarios muy importantes, empresarios que seguramente fueron extorsionados no por los jueces, sino por el poder. Pero la extorsión del poder para poder tener obras, para poder cobrar, etcétera, ahora tiene una contraprestación terrible, porque ellos están yendo a juicio y seguramente muchos serán condenados. De hecho, como ustedes saben, porque vos lo has contado en este mismo programa, muchos empresarios ofrecieron una compensación económica para evitar la complicación penal, un juicio abreviado y una compensación económica, cosa que la Fiscalía rechazó con un criterio de tenemos todo el tiempo del mundo, pero esto hay que llevarlo hasta el final. Me parece que ha cambiado mucho y cambia mucho para el futuro cuando aparece un acto de tanta valentía como la de Diego Cabot y como la del fiscal que intervino en la causa, porque claramente en ese momento el kirchnerismo tenía un poder omnímodo. Y también estuvo el fiscal Rívolo junto con Stornelli y luego el juez Bonadío y los arrepentidos, entre ellos Manzanares, que incluso él decía, me van a cambiar la identidad y si me quiere retocar el rostro, estaba previsto esto, pero se arrepintió con tal de, de tratar de resarcir el daño que había provocado cuando fue parte de esta trama de corrupción. Pero el gobierno está con una segunda etapa, y con una mirada internacional muy fuerte, mucho más fuerte de la que por momentos se comenta. Ahora mismo, Facundo, está en Bolivia con un aliado que acaba de asumir como presidente, y esto lo queremos conversar también en la mesa, ¿no? Es así, ya regresó el presidente, me confirmaron recién que ya está de vuelta en la Argentina, el presidente Javier Milei, después de haber estado en la asunción de Rodrigo, ahí estamos viendo, de Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia, que asume después de 20 años de socialismo, de un gobierno que arrancó Evo Morales y que terminó con Luis Arce, peleado con Evo Morales acusado de varios delitos, inclusive pedofilia, y que está refugiado en la zona de Chapare, ya muy cercado por la justicia de Bolivia. El presidente llega allí, al Alto, a La Paz, sí, después de haber viajado a Estados Unidos y haber recorrido Miami y Nueva York. ¿Qué significa esta alianza ahora o la cercanía de Argentina con Bolivia en este periodo, Carlos? Bueno, fundamentalmente termina un problema grave para Argentina, porque el gobierno de Evo Morales, y luego continuó con Arce, hizo un tratado militar con la República Islámica de Irán. Es aliado militar de Irán. Y
durante mucho tiempo los diplomáticos advirtieron a la Cancillería argentina que en Bolivia se estaba dando pasaportes a iraníes como si fueran bolivianos. Claro. No solamente visados, pasaportes como si fueran bolivianos. Habida cuenta que Argentina recibió 2 atentados de magnitud provenientes de un grupo como Hezbollah, que es un grupo, digamos... Sí, el acusado de los atentados en la Argentina, además, pero ¿no? que es un grupo de lo que se llama proxy de Irán, es decir, que claro, lo financia y lo arma la estructura de los ayatolás. Para Argentina era un problema muy significativo. Claramente en la región empieza a haber un cambio de tendencia en el voto popular, porque está muy mal Petro en las encuestas para las elecciones del año que viene. Acusado de su relación con el narcotráfico. Dice que Bueno, no hay decomisos en Colombia, se reunieron en México, estuve en un foro internacional, dice que hay una enorme preocupación, ¿eh? Bueno, Trump lo acusó directamente de narcotraficante, porque una cosa es acusar a quien todo el mundo sabe, como Maduro, que es un narcotraficante, que es un usurpador, porque Maduro no es presidente, el presidente fue votado, y ese Mundo González Urrutia, fue votado por el pueblo venezolano. Petro sí es el presidente de Colombia, nadie discute la legitimidad de origen de Petro, pero Trump lo ha acusado también de narcotraficante. En este momento, a partir de mañana, empieza justamente en Cartagena, con anfitrión de Petro, la cumbre de la CELAC, donde obviamente no va a ir el presidente argentino, que ha hecho un exitoso tránsito por Estados Unidos en 3 lugares, como bien se marcó. Uno, muy importante, el más significativo en mi opinión, ha sido el de New York. Porque en New York se encontró no solo, como es habitual, con financistas, no con los que invierten en el capital financiero. Se encontró con inversores puros y duros, de los que traen fábricas, inversores con chimeneas. Esos inversores salieron muy contentos de la reunión con el presidente, que ratificó 3 cosas. Primero, el equilibrio fiscal no se toca. Segundo, ya está mi ministro del Interior y mi ministro jefe de gabinete hablando con los gobernadores para lograr 2 temas en extraordinaria, solo 2, ¿eh? Muy bien. Solo 2. El presupuesto nacional y el cambio de la ley laboral. Ya nos metemos ahí, pero en el capítulo internacional está visitando la Argentina ahora mismo. Ayer llenó, creo que el estadio de Vélez Sarsfield, Franklin Graham. Es el hijo acá está reunido con el presidente de la fundación de Billy Graham, el hombre que tal vez haya sido el hombre más influyente en la relación con los presidentes norteamericanos de todo el siglo pasado, que tenía desayunos con todos los presidentes de Estados Unidos, que era el consejero. Bueno, Franklin Graham fue el orador en la asunción de Trump, estuvo en la Argentina, lo entrevistamos porque además él conecta espiritualmente y por otro lado más, que va a sorprender, a Javier Milei y a Donald Trump. Mira. Uno de los oradores en la asunción de Trump. You were one of the speakers when Trump took office. Yes, considera que hacer una oración. Perfecto. Considera que Trump es cristiano, es un hombre cercano a Dios o que procura acercarse. A man that is close to God, or at least is searching to get close. He is a man who believes in God, no question. No hay duda que es un hombre que cree en Dios. He makes mistakes. Comete errores. He knows that. Y lo sabe. But he also knows that when that bullet went through his ear, pero también sabe que cuando la bala le rozó la oreja, there was God that turned his head. Fue Dios el que lo hizo darse vuelta. And he knows it was God that saved his life. Y sabe que fue Dios el que le salvó la vida. That bullet made changes in Donald Trump. Esa bala produjo muchos cambios en Donald Trump. Because a man was killed that day. Un hombre, en la audiencia murió ese día. He realizes that could have been him. Y él se dio cuenta que podría haber sido él. So yes, he has a very deep respect for God. Así que sí, tiene un gran respeto por Dios. I enjoyed my meeting with him very much. Así que disfruté de la reunión con su presidente. I see a lot of similarities between him and my president. Vi muchas similitudes entre él y mi presidente. Very unusual men. Creo que ambos hombres son muy inusuales. And so, Donald Trump, many people don't understand him.
Mucha gente a Donald Trump no lo entiende. He's president Es el presidente because God is putting there, and he knows that. porque Dios lo puso ahí y él lo sabe. Bueno, dicen que además tiene el mismo look y tiene similitudes, pero Rukauf, este presidente se ha acercado no solo al catolicismo, como en general ocurre en la Argentina, sino al protestantismo, ¿no? Al mundo evangélico, con comedores y con una cercanía en donde los pastores oran por él, se acercan. Eso también tiene similitud con la cultura norteamericana. ¿Cómo lo ven? Sí, además tiene una muy fuerte relación con la religión judía, el presidente Milei. Totalmente. Es decir, se define como judío cristiano, sí. Por eso, es un hombre que realmente tiene una fe importante y esa fe lo ayuda, como a cualquier persona que está en la inmensa soledad del sillón de Rivadavia, que es un lugar donde todo el mundo cree que es un lugar de placer y en realidad es un lugar de mucho dolor diario cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿no? La otra vez el presidente decía en una reunión: por suerte tengo la posibilidad de ir a serenarme un rato con mis perros, porque es muy fuerte la cantidad de presiones, ataques y agravios que recibe alguien que quiere cambiar un país como le toca a Milei. Pero bueno, tuvo la alegría de ese 26 que esperábamos muy pocos, claro, donde tuvo un triunfo arrollador que fue muy importante en esta gira en Estados Unidos. En cada uno de los lugares donde el presidente habló, quien lo presentó dijo: el ganador con un verdadero tsunami de las elecciones de la Argentina. Leila, y el gran desafío, ya lo vimos, es la provincia de Buenos Aires, el conurbano, lo que pueda venir ahí, digo, en formato de piedra como metáfora, lo uso, o en el Congreso, ahora Facundo Chávez nos va a contar qué se viene en el Congreso, pero ¿qué ves en este escenario más territorial, que es el que vos conocés a fondo? A ver, en la provincia de Buenos Aires, ahí es donde se va a librar la verdadera batalla cultural, ¿no? Porque, vuelvo un segundo a lo que había dicho el impresentable, ridículo de Guado de Pedro, eso que, fíjate lo que el tipo quiere instalar mientras comunica el show de los cuadernos. Lamentablemente ese mensaje es el que le bajan a todos los punteros que tienen desparramados en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para que la gente compre, que digan: no, Cristina es inocente, pobre víctima, la están operando, la están persiguiendo, cuando en realidad lo que tienen que entender todos los bonaerenses es que esta mujer nos robó a todos, está condenada y está por empezar a enfrentar otro proceso penal. Y tienen que saber que si las cloacas no están, que si las zanjas no están, que si las luminarias no están, que si provincia de Buenos Aires en materia de residuos sólidos urbanos es un gran basural a cielo abierto, es pura y exclusivamente responsabilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de todos los intendentes que están en el conurbano, porque ese cuentito es el que le instalan a los punteros. Si tienen, te digo, una capacidad de penetrar en los barrios e instalárselo a los vecinos, bueno, entonces por eso es función de los concejales, de los diputados, de los senadores, de los dirigentes políticos, que nos metamos en el barro, como nos pidió miles de veces nuestro presidente Javier Milei, para dar de lleno esa batalla cultural que tanto estamos necesitando. Ahora, ¿crees que eso puede ser reversible? Porque la Libertad Avanza pudo ganar en la provincia de Buenos Aires, pero no en el conurbano. El conurbano, en la mayoría de los partidos bonaerenses, la Libertad Avanza perdió. Sí, las elecciones del 7. Y esta causa viene de hace mucho. De septiembre. Y de hecho el peronismo ganó con los cuadernos y con los bolsos de López volando, y la gente fue y lo votó igual. Por eso es importante comunicar, y ese es el contacto personal con el uno a uno, con el vecino. Es imprescindible que nos sentemos a escuchar y que les expliquemos cómo realmente fueron sucediendo las cosas. Y en las elecciones del 7 de septiembre también lo que pasó es que todos los intendentes sacaron su aparato a la calle, pero todo el aparato, como si estuvieran peleando por la intendencia misma, y bueno, ahí van cooptando y manipulando esos votantes que necesitan para volver a ser reelectos. Carlos. Un tema importante que todos tenemos que entender es que hay que cambiar la legislación en la provincia de Buenos Aires para que en 2027 se vote con boleta única de papel en todas las categorías, porque hasta el presente lo que va a ocurrir en el 27 está lejos, pero no tanto. Es que para las categorías nacionales, es decir, presidente, vicepresidente y diputados nacionales, se va a votar con la boleta única, con la boleta nueva, con la que no permite trampas. Pero las categorías de gobernador, vicegobernador, intendentes, legisladores provinciales y legisladores locales, es decir, concejales,
con la boleta vieja, con la boleta sábana. Esto es un tema que solamente lo puede modificar la legislatura de la provincia, donde obviamente sigue teniendo mayoría el aparato oficial. Pero el debate que se dé en esto es muy importante porque es un debate que implica descubrir qué está atrás de una diferencia entre dos elecciones. ¿Por qué hay 14 puntos de diferencia entre la elección del 7 de septiembre y la del 26 de octubre? Acá, en este mismo programa, con Hugo Machiavelli, yo dije antes de las elecciones, 2 meses antes, septiembre es muy difícil porque es una elección de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Es una elección donde los intendentes se jugaban todo. Ahora en el 27 se juegan más, porque no solamente se juega medio consejo deliberante, se juegan sus propias candidaturas. Entonces, una discusión que hay que dar. Bueno, creo que es muy importante remarcar, porque todo lo que él dijo está claro, que Patricia Bullrich será la presidenta del bloque de los senadores de La Libertad Avanza. Este es un cambio muy sustantivo, porque ese bloque que tenía 6, ahora tiene 20, que sumado a sus aliados tradicionales va a 28. El kirchnerismo peronista, porque ahí sí hay peronistas en el Senado, baja a 28. Nunca tuvo desde 1994 tan pocos senadores. Eso se podría poner el cartel, Cristina lo hizo. Un tema muy importante es que en la Cámara de Diputados Santilli se demoró un poco en asumir el rol de ministro del Interior porque quería cerrar algunos acuerdos previos con quienes viene trabajando hasta ahora, porque él termina su mandato de diputado, lo había renovado, pero ahora va a ser quien tenga, por orden del presidente, el rol de negociar con el Congreso y con los gobernadores. Es decir, este va a ser un ministro del Interior con atribuciones ampliadas, más de como era en mi época, y además, que se negociaba desde el Ministerio de Interior, no desde la jefatura de gabinete con los gobernadores. Con capacidad para negociar en el tema de reforma laboral, además, ¿no? Sí, pero el jefe de gabinete va a cumplir el rol de coordinador del gabinete, que esta es la decisión de Milei. Una última, Leila, que me quedo sin tiempo, perdón por el espacio, digamos, poco espacio, siempre nos corremos un poco, dale. A ver, no, yo quiero aclarar algo en función de lo que estaban comentando antes. En La Libertad Avanza, nuestro espacio político, todos nos encontramos trabajando. Y cuando digo todos, con distintas funciones, con distintos roles, cada uno cumple una función que nuestro presidente asigna, así que estamos todos laburando para que la Argentina pueda ponerse de pie de una buena vez. ¿A qué te referías puntualmente? Todos, porque no aparecía Santiago en la foto y demás. Santiago es una de las partes importantes del triángulo de hierro. Que Santiago es inamovible y es el hombre de máxima confianza de nuestro presidente de la Nación, así que todos estamos trabajando en las diferentes funciones en que nuestro presidente Javier Milei nos asigna. Bueno, aquí estamos, y ustedes se quedan en La Nación Más porque ya llega Más que Ver. Chao.